Esto pasó hace unas semanas. Soy Javier, tengo 35 años y trabajo como ingeniero ambiental en esta ciudad moderna. Desde hace tiempo he notado cambios raros en el clima. Cada día me esfuerzo por entender las fluctuaciones extrañas porque sé que afectan a mis vecinos. Nunca he dejado de pensar en ello. Una mañana, al salir de casa, sentí un escalofrío. La temperatura había bajado drásticamente. Miré el termómetro. Era extraño, pero lo que realmente me inquietaba era la humedad en el aire. Tal vez era algo temporal, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. En mi oficina analicé los datos y me encontré con registros que no podía explicar. La ciudad estaba en calma, un silencio abrumador que me hizo sentir inquieto. Días después, mis vecinos comenzaron a dejarme mensajes extraños. Algunos hablaban de una niebla espesa que aparecía por la noche. Otros mencionaron luces fugaces en el horizonte, como si una tormenta eléctrica se hubiese atrapado en el aire. Quise pensar que estaban exagerando, pero la ansiedad crecía. Era como si todos intentaran guardar un secreto. Me preocupaba lo que pudiera estar sucediendo. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, oí un sonido raro fuera de mi ventana. Era un murmullo persistente. Mi corazón comenzó a latir rápido. Me asomé y vi que la niebla había cobrado vida. Era más densa de lo que imaginaba. Una especie de pared que separaba mi hogar del resto del mundo. Me sentía atrapado y no sabía qué hacer. Echaba de menos la normalidad. Al día siguiente desperté con una sensación de inquietud más fuerte. En mi investigación descubrí cosas que no podía entender. Fenómenos climáticos, teorías extrañas, pero todo parecía llevar a ningún lugar. Con cada hora que pasaba, más vecinos se acercaban a mí con miradas perdidas. Los síntomas de ansiedad eran claros. Fruncí el ceño, me tensioné. ¿Qué estaban viendo ellos que yo no? Fue entonces cuando me percaté de que situaciones horribles pasaban en la ciudad. Alguien susurró sobre ruidos extraños en la noche. Un niño desapareció y nadie sabía por qué. La niebla se hizo más densa y también las miradas vacías de mis vecinos. La sensación de peligro se cernía. Era algo que todos sentíamos, pero nadie osaba nombrar. Una tarde decidí dar un paseo. La calle estaba desierta, sentí que estaba hecho un nudo. Al girar la esquina, la niebla me rodeó. Mis pasos se hicieron pesados, cada movimiento parecía un esfuerzo. Entonces escuché un grito desgarrador en la distancia. Quería correr, pero no podía. En un instante, la niebla se deslizó hacia dentro de mí. Me quedé parado, atrapado. Cerré los ojos intentando no pensar. Cuando los abrí, ya estaba adentro. La oscuridad había llegado, y ya no había salida. Capítulo 2. Desperté en mi cama. La niebla no estaba. Era un alivio, pero la sensación de inquietud seguía presente. Miré por la ventana y noté que todo parecía inusualmente tranquilo. La luz del sol apenas iluminaba la calle. Algo no encajaba. Mi vecindario estaba vacío. En ese momento comencé a sentir un nudo en el estómago, un presentimiento que no podía ignorar. Al salir, el aire estaba frío, más frío de lo habitual. Caminé por la acera buscando alguna señal de vida. Nadie estaba afuera. La falta de ruido me hacía sentir pequeño en este gran espacio. Intenté recordar cuándo había sido la última vez que vi a alguien. No me valía de nada. Mis pasos resonaron en el silencio y cada sonido parecía amplificarse. Al llegar a la esquina, me detuve. La niebla comenzaba a aflorar de nuevo, como si estuviera regresando a la vida. Fui a la plaza del vecindario. A medida que me acercaba, vi un pequeño grupo de personas. Me sorprendió verlos, pero sus rostros reflejaban pánico. No parecían estar hablando entre ellos. Solo miraban al vacío. Mi corazón latió más fuerte. Me acerqué,
preguntándome qué les había pasado. «¿Qué sucede?», les pregunté. No me respondieron. Había un temor palpable en el aire, y la tensión era casi abrumadora. Me sentí como un extraño en mi propia comunidad. Uno de ellos, Clara, finalmente me miró. Sus ojos estaban desorbitados. «No podemos salir de aquí», murmuró. «La niebla». Su voz se quebró y se desvió hacia la distancia, donde la niebla se acumulaba. «¿Qué quieres decir?», insistí. «¿Qué le pasó a la ciudad?». «No lo entiendes», dijo otro vecino, Jorge. «No es solo la niebla. Hay algo más, algo que no podemos ver. Pero lo sentimos». Fruncí el ceño, incapaz de procesar lo que decían. Mis instintos me decían que debíamos irnos, pero algo me anclaba. Atrapados en una conversación donde las palabras no podían expresar lo que realmente se estaba viviendo. Decidí hacer una última pregunta. «¿Alguien ha visto al niño desaparecido?». Un silencio sepulcral llenó el ambiente. Los rostros se volvieron aún más pálidos, y yo sabía que la respuesta no era buena. Pero, antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador atravesó el aire. Todos nos congelamos. Entonces, la niebla avanzó rápidamente, rodeándonos como buscando algo. Sin pensarlo, me lancé hacia Clara y Jorge. «¡Corran!», grité mientras la niebla se precipitaba sobre nosotros, engullendo cualquier salvación. La adrenalina me impulsó y corrí en la dirección opuesta, sintiendo el frío mordiente a mi alrededor. La niebla crecía, oscureciendo todo. Giré la cabeza un momento. Clara y Jorge estaban a mi lado, pero la niebla parecía transformarse. Las luces comenzaron a parpadear, y una figura emergió de la bruma. Era una sombra indistinta al principio, pero pronto se perfiló con una forma que enviaba escalofríos por mi espalda. «¡Deténganse!», gritó una voz. Era profunda, resonante. No sabía si ir hacia adelante o quedarme paralizado, pero sabía que el tiempo apremiaba. Algo terrible estaba a punto de suceder, y por primera vez entendí que la niebla no era solo aire, había mucho más en juego. «¡Sigue corriendo!», grité, y no supe si podría aferrarme a mi cordura en medio de aquel caos. Capítulo 3. Corrí sin mirar atrás. El frío me calaba los huesos y el eco de mis pasos resonaba demasiado en el silencio. La niebla envolvía todo y sentía que me atrapaba. Mi mente estaba a 1000 por hora, intentando entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué era esa figura? ¿Cuál era el verdadero alcance de la niebla? Clara y Jorge estaban justo a mi lado, pero no se atrevieron a hablar. Tal vez estaban tan aturdidos como yo. La voz que nos había gritado seguía retumbando en mi cabeza. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que llegamos a un parque. La niebla había empezado a desprender una especie de ruido, un susurro constante como si hablara. «¿A dónde vamos?», preguntó Jorge, apenas alcanzando a recuperarse del susto. «No lo sé», respondí. «Solo tenemos que seguir corriendo». Nos detuvimos un momento, ansiosos por recuperar el aliento. Observamos el entorno con cautela. El parque, antes lleno de vida, ahora parecería abandonado. Los árboles eran sombras vagas, y la niebla se deslizaba entre las ramas como si estuviera buscando algo. De repente, un estruendo cortó el aire. Miré hacia el origen del sonido y vi una de las estructuras del parque tambalearse. Un columpio se movía solo, como si alguien hubiera estado sentado en él. El temor regresó a mi pecho con más fuerza. «Esto es una locura», dije intentando mantener la calma. «No puede ser real». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara con los ojos brillantes de miedo. «Debemos encontrar refugio». Miré a nuestro alrededor. La plaza de seguridad más cercana era el edificio comunitario. «Vamos a la comunidad. Puede que podamos encontrar a más personas», propuse. A medida que nos acercábamos al edificio, una sensación extraña me recorrió. La niebla parecía menos densa allí, como si hubiera decidido retroceder un poco. Cuando cruzamos la puerta, un silencio aplastante nos recibió.
La entrada estaba vacía, pero noté que las luces parpadeaban intermitentemente. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas. Todo parecía fuera de lugar. «Hola», llamé, mi voz resonando en el espacio vacío. Nadie respondió. En ese momento, una puerta crujió al abrirse al fondo del pasillo. Miré a Clara y Jorge. Eran la única fuente de seguridad que me quedaba. Sin embargo, el hecho de que alguien o algo nos estuviera observando me mantenía en alerta. «Deberíamos ver quién está ahí», sugerí, aunque el miedo me hacía dudar. Pero no había opción. Necesitábamos respuestas y posiblemente ayuda. Avancé con pasos despacios hacia la puerta entreabierta. Cada paso resonaba, y la niebla podía casi sentirla detrás de mí. Era como si la niebla estuviera viva, observándome, esperando. Al llegar a la puerta, la empujé lentamente. La imagen que se presentó delante de mí fue desconcertante. Estaba la figura. No era lo que esperaba. Era un niño, de no más de 10 años, de pie con la cabeza gacha, y rodeado por la misma niebla que había estado atormentando nuestro vecindario. Mi corazón latió más fuerte al reconocerlo. Era el niño desaparecido. «¡Tú!», grité, aunque en mis adentros sentía que no quería saber la respuesta. «¿Qué te pasó?». Lentamente levantó la cabeza. Vi su rostro. Estaba pálido y sus ojos eran abismos sin fondo. «No puedo salir», dijo con una voz distante que nunca olvidaría. El terror me invadió al darme cuenta que, tal vez, la niebla había venido por él y por nosotros. En ese instante, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándonos atrapados en ese cuarto. Mis instintos me gritaron que algo estaba muy mal, y supe que todo había cambiado de manera irreversible. La niebla había cobrado vida, y nosotros éramos sus prisioneros. Capítulo 4. El niño mantuvo su mirada fija en mí, como si esperara que lo entendiera. La niebla a su alrededor comenzó a moverse con una intensidad inquietante. «No puedo salir», repitió, esta vez con más desesperación. Su voz resonaba en mis oídos, llena de angustia. «¿Qué significa eso?», pregunté casi sin querer. La curiosidad superaba un poco al miedo, pero no podía evitar que una parte de mí quisiera dar la vuelta y escapar. «Ellos», susurró, y me di cuenta de que se refería a la niebla. «Ellos no me dejan ir. No los puedo ver, pero están aquí». Clara y Jorge se acercaron lentamente, mirándonos con la tensión palpable en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Clara, sus manos temblorosas a su lado. «No sé», respondí manteniendo mis ojos en el niño, «pero parece que la niebla lo tiene a él atrapado». El chico dio un paso adelante. Sus ojos vacíos reflejaron un miedo que nunca había visto. «Tienen miedo. Así es como vienen». Su tono se tornó más bajo, casi como un susurro. «Están llegando». El aire se volvió pesado y, de repente, un crujido resonó desde la parte de atrás de la habitación. La puerta detrás de nosotros, la que parecía cerrada a cal y canto, comenzó a abrirse lentamente. La niebla se arremolinaba en el suelo, avanzando hacia nosotros como tentáculos buscando una presa. «¡Corran!», grité sin pensarlo. No necesitaba que me dijeran 2 veces. Jorge y Clara se lanzaron hacia la salida, mientras yo miraba al niño una vez más. Era imposible dejarlo allí, pero el pánico nublaba mi juicio. La niebla se movía rápidamente, y sentí un tirón en mi pecho, una urgencia incontrolable de seguir hacia la salida. Al pasar la puerta, sentí que una mano helada me agarraba del tobillo. Me arrodillé para liberarme, girando la cabeza justo a tiempo para ver al niño hundirse en la niebla que ahora lo envolvía. Su rostro reflejaba una mezcla de pánico y resignación. El pasillo estaba oscuro, y solo la luz parpadeante de las bombillas nos guiaba. Corrimos por el corredor, pero había algo raro en el ambiente. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Una sombra se movió a lo lejos,
y supe que no estábamos solos. ¡A la derecha!, grité, girando con Clara y Jorge detrás de mí. Una puerta nos llevó a lo que parecía una sala de reuniones, llena de sillas y mesas desordenadas. Cerré la puerta tras nosotros, aunque no estaba seguro de si era suficiente para mantener lo que había afuera a raya. —¿Qué está pasando? —preguntó Jorge, y su voz era un hilo de desesperación. —¿Ese niño era real? —No lo sé —respondió Clara, con los ojos fijos en la puerta—. Pero la niebla no puede ser solo niebla. Entonces un golpe fuerte sacudió la puerta. Miré con horror como una sombra oscura se proyectaba a través del cristal. —¡No podemos quedarnos aquí! —exclamé. —Necesitamos encontrar una salida de este lugar ahora. La sombra golpeó nuevamente y las luces comenzaron a fallar. —¿Dónde está la salida? —preguntó Clara, su voz llena de pánico. Sin pensarlo, comencé a buscar alrededor, revisando ventanas y puertas. Todo parecía estar sellado. El suspenso se apoderaba de mí, una sensación de que cualquier minuto esa sombra atravesaría la puerta. —No sé cuántas veces más pueden venir —murmuré. Aquel pensamiento resonaba en mi mente. La niebla había devorado al niño y poseía un poder que ahora perseguía a Jorge, Clara y a mí. Sin embargo, había una voz que, en el fondo de mi ser, me decía que tal vez había una manera de luchar. Simplemente tenía que descubrir cómo. Y entonces escuché un llamado. No era el niño, no era Jorge ni Clara. Era una voz diferente, una voz que emergía de la niebla en el exterior, susurrando promesas de secretos ocultos y verdades oscuras. «Ayúdanos», decía. Desconocía quién o qué estaba al otro lado, pero sabía que era el siguiente paso en nuestro destino. «¿Qué hacemos?», preguntó Jorge, mirándome con los ojos llenos de desesperación. Con la voz de la niebla resonando en mi cabeza, supe que no había vuelta atrás. Teníamos que encontrar una respuesta. Y estaba empezando a darme cuenta de que tal vez la niebla tenía más que revelar. Capítulo 5. La voz seguía llamándome. Era un eco lejano, pero a la vez tan cercano que no podía ignorarlo. Me volví hacia Clara y Jorge, tratando de mantener la calma. «Escuchen», dije bajando la voz. «Creo que podemos encontrar una forma de entender esto. Hay algo más ahí afuera». «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó Clara, su voz temblante. «Eso puede ser el mismo... Eso...» Alzó una mano, señalando la puerta, en donde la sombra seguía arremetiendo con fuerza. «Nos vamos a quedar atrapados aquí», añadí, sintiendo la presión aumentar en mi pecho. «Debemos intentar algo, aunque sea un riesgo». Empecé a caminar hacia la puerta, pero Jorge me agarró del brazo. «¡Estás loco!», exclamó. «No podemos salir ahí. Esa niebla no es normal». Su mirada era un reflejo de mi propio miedo, pero sentía que era el único que podía hacer algo. «Si no lo hacemos, esa cosa nos atrapa aquí para siempre». «¿Tienes otra idea?», le pregunté con la respiración agitada. No estaba dispuesto a rendirme. Clara y Jorge intercambiaron miradas, y en sus rostros vi el mismo dilema, el miedo a lo desconocido contra el deseo de escapar. La sombra volvió a golpear la puerta, esta vez con más fuerza. El cristal vibró bajo el impacto, y con cada golpe el aire se volvía más frío, como si la niebla estuviera viva, buscando una forma de entrar. «Bien», respiró Clara, inclinando la cabeza hacia la puerta. «Dime lo que planeas hacer». «Voy a abrir la puerta y escuchar lo que dice esa voz», respondí. «Si encontramos una forma de salir, tal vez podamos ayudar al niño y a los que están atrapados». Jorge hizo una mueca, pero asintió. «Está bien, pero yo voy primero. Yo abriré la puerta. Si hay algo, es mejor que te atrape a ti». La valentía que mostró me sorprendió, y sentí que estábamos en esto juntos, aunque tuviéramos miedo.
Nos acercamos lentamente a la puerta. Los golpes se habían moderado, como si la sombra estuviera esperando, observándonos. Jorge tomó aire, y yo sentí la tensión expandirse entre nosotros. «Listos», dijo. Con un movimiento rápido, Jorge giró el pomo y empujó la puerta. El aire en el corredor era denso, y la niebla parecía encogerse momentáneamente, como si estuviera esperando. «Dame un segundo», susurré, asomando la cabeza a través del umbral. La visión era borrosa y la niebla se enroscaba, llenando el pasillo casi por completo. «¿Puedes escucharla?», preguntó Clara desde detrás de mí. Su tono era casi un susurro. «Sí», respondí, sintiendo esa llamada acercarse. «Está aquí». Avancé un paso y vislumbré figuras flotantes dentro de la niebla. Eran sombras. Al principio no podía distinguirlas, pero entonces, en medio de la bruma, vi rostros, miradas vacías como la del niño. «¿Qué están haciendo?», murmuró Jorge retrocediendo un poco. «Nos están llamando», respondí, el corazón golpeando en mi pecho. «Tal vez ellos también están atrapados». La voz sonaba más clara ahora, casi melodiosa. «Ayúdanos», repetía, y no podía evitar sentir una conexión con ellos. Era un grito de desesperación, pero al mismo tiempo parecía un rayo de esperanza. Pero de repente, un chillido rompió el aire. Las sombras comenzaron a agitarse, y las figuras se acercaron rápidamente, como si la niebla cobrara vida y decidiera que habíamos cruzado una línea. «¡Corran!», grité, sintiendo que ya no había tiempo para pensar. Frenéticamente nos metimos de nuevo a la habitación, cerrando la puerta con todas nuestras fuerzas. La sombra estaba más cerca, y aunque podía escuchar la voz, ahora solo sonaba como una advertencia. «No deberías haber venido», decía, y el eco resonaba en mi mente. «¿Qué hicimos?», preguntó Clara, pálida y temblorosa. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Estaba claro que la niebla no iba a dejarnos ir tan fácilmente. A medida que la puerta temblaba bajo el peso de las sombras, supe que debíamos encontrar una forma de enfrentar lo que se avecinaba. Era urgente. Estaba claro que no solo luchábamos por salir, sino por entender lo que realmente significaba todo esto. Y en mi mente una idea empezó a tomar forma. No había regresos. El siguiente paso era encontrar las respuestas que se escondían en la niebla, incluso si eso significaba enfrentar lo que nunca pude imaginar. Entonces, el grito resonó de nuevo desde el otro lado de la puerta, y esta vez estaba claro que no éramos los únicos que deseaban escapar de la oscuridad. Capítulo 6. El sonido del grito continuaba, helando la sangre en mis venas. Era como si la niebla misma protestara por nuestra presencia, y sentí que la habitación se encogía a nuestro alrededor. La puerta temblaba con una fuerza descomunal, como si algo del otro lado intentara romperla. «¿Y si no podemos enfrentar esto?», murmuró Clara, su voz apenas audible. «Tenemos que hacer algo», respondí, sintiendo que el tiempo se evaporaba. Miré a Jorge, quien tenía una expresión de pánico en su rostro. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan». La idea de quedarnos atrapados entre las sombras era abrumadora, y sabía que teníamos que actuar rápido. Mientras el chillido se intensificaba, noté que la niebla comenzaba a infiltrarse por debajo de la puerta, formando una especie de serpiente oscura que se deslizaba hacia nosotros. «Mira», dije, señalando la hendidura, «viene hacia aquí». «Debemos salir ahora», gritó Jorge, dando un paso atrás y presionando contra la pared como si intentara alejarse de la inminente amenaza. Pero no había camino hacia atrás. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. La voz suena desesperada. Tal vez ellos solo quieren ayuda. Mi instinto me decía que había más en las figuras que veíamos, algo humano o, al menos, algo que había sido humano antes de que la niebla los atrapara. Pero ¿cómo podemos ayudar a alguien si ni siquiera sabemos qué es? Entonces, ¿qué hacemos?,
preguntó Clara, mirándome con ojos llenos de incertidumbre. Otra oleada de energía me recorrió y sabía que tenía que actuar. Nos arriesgamos, abramos la puerta de nuevo, pero esta vez yo hablaré primero. ¿Estás seguro de que eso sea buena idea?, replicó Jorge, su tono lleno de dudas. No lo sé, respondí, consciente del pánico en su voz, pero quedarnos aquí no es una opción. Sin esperar más, volví hacia la puerta. Con una mano temblorosa, giré el pomo y empujé la puerta una vez más. La niebla se arremolinaba y las figuras flotantes se materializaban frente a nosotros. Ahora regresen al fondo, les ordené a Clara y Jorge, notando cómo las sombras parecía que se acercaban más. Si algo sale mal, cierren la puerta y no se detengan. Sintiéndome un poco más firme, di un paso hacia adelante. ¿Quién está ahí?, pregunté, la voz ligeramente más firme de lo que me sentía. ¿Nos necesitas ayuda? En ese instante, la niebla pareció detenerse. Un silencio abrumador llenó el aire, y las figuras se acercaron tomando forma más clara. Nombres comenzaron a surgir entre susurros, como si respondieran a mi pregunta. Ayúdanos, devuélvenos. El terror se apoderó de mí nuevamente. No eran solo sombras, eran almas atrapadas, buscando liberarse. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo que el miedo se apretaba en mi garganta. De repente, una sombra más prominente se separó del resto, presentándose ante mí. Era un niño, con la mirada vacía que había visto antes. «Busca la luz, rompe el ciclo», dijo, su voz resonando como un eco lejano. Y con eso, la figura se desvaneció en la niebla, llevándose consigo la calma que había encontrado por un instante. «¿Qué significa eso?», grité mirando a mis amigos. La niebla se agolpaba más cerca, como si estuviera obstruyendo nuestra salida. «Díganme». Clara estaba pálida, y Jorge solo podía mirar la puerta, comprensiblemente asustado. La tensión crecía, y supe que había que hacer algo para sobrevivir. «Hay que salir y buscar esa luz», ordené, sintiendo que ya no había tiempo ni lugar para la duda. Sabía que al accesar la niebla teníamos que enfrentar lo desconocido. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Al abrir la puerta una vez más, la niebla nos envolvió. La presión aumentaba y las sombras nos rodeaban. No había vuelta atrás. La única esperanza que teníamos era enfrentar lo que acechaba en la oscuridad y encontrar esa misteriosa luz. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que encontraríamos podría cambiarlo todo. Capítulo 7. La niebla nos tragó como un monstruo voraz. El aire se tornó frío y pesado, y el sonido de nuestros latidos resonaba en mis oídos. Pasé junto a Clara y Jorge, sintiendo su aliento entrecortado a mis espaldas, como si fuéramos un solo ser, reticente, pero decidido a avanzar. «¿Dónde está la luz?», murmuró Jorge, su voz temblorosa. No tenía respuesta. Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier indicio de que esa luz existiera. La niebla parecía moverse como si tuviera vida propia, arrastrándose y envolviéndose en torno a nosotros. De repente, una risa suave, casi infantil, rompió el silencio. Me detuve en seco y miré a mis compañeros. «¿Lo oyeron?», pregunté, el corazón acelerado. Clara asintió, sus ojos amplios. «Sí, ¿qué fue eso?». «Quizás sea el niño», especulé recordando su mirada vacía. «Podría estar cerca, quizás él quiera guiarnos». Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la risa se tornara en un lamento, un aullido doloroso que atravesó la niebla. «¡No! ¡No!», grité, llevándome las manos a los oídos. Sentía que podría perder la cordura, como si las almas atrapadas estuvieran ahora desesperadas por ser escuchadas. «¡Tienen miedo!», gritó Clara de repente, sus labios temblando. «Debemos apurarnos». Asentí, y a medida que avanzábamos, algo brilló débilmente en la distancia. Era tenue, un destello en medio de la penumbra. «Allí», apunté, señalando. «Tal vez sea la luz». Nos movimos hacia esa pequeña esperanza,
mientras la niebla se alzaba a nuestro alrededor, tratando de despojarnos de nuestra determinación. Con cada paso que daba, el aullido se tornaba más fuerte, como si los ecos de las almas atrapadas intentaran disuadirnos de seguir. Finalmente, llegamos a un claro en la niebla. El resplandor iluminaba el entorno, revelando un objeto extraño en el centro. Una esfera de luz, flotando serenamente, pulsando con una energía palpable. Nos quedamos parados por un momento, boquiabiertos. «¿Qué es eso?», preguntó Jorge, quien ahora se acercaba con cautela. «No lo sé, pero parece... invita», respondí, sintiendo una extraña atracción hacia la esfera. «Quizás aquí es donde podemos romper el ciclo». Clara extendió la mano, y por un instante, la luz nadó en su retina antes de que ella se detuviera. «¿Y si esto es un truco?». Su voz estaba llena de incertidumbre. «No tenemos muchas opciones», afirmé, mirando a mi alrededor. La niebla empezaba a empujarnos de vuelta, como si las sombras quisieran retenernos. «Si no lo hacemos, nos quedaremos aquí para siempre». Sin más, me acerqué a la esfera de luz y la toqué. Un estallido de energía me recorrió y la habitación se iluminó por un breve segundo. Pero justo cuando creí que había encontrado la respuesta, un grito desgarrador se elevó por encima del resto. Mi cuerpo se congeló y vi cómo las figuras atrapadas comenzaban a materializarse alrededor de nosotros, pidiendo ayuda. «¡No!», grité, retrocediendo de la esfera. La luz pareció parpadear antes de estabilizarse. Jorge y Clara me agarraron del brazo, sus ojos llenos de terror y confusión. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó Jorge, su voz apenas un susurro. «Hay que romper el ciclo». «Pero no sé cómo», respondí, mientras más sombras se acercaban, cada vez más amenazantes. Sentí que la presión aumentaba y, de repente, la esfera comenzó a fragmentarse. «¡Retirémonos!», grité, pero un fuerte viento, proveniente de la luz, nos envolvió y nos arrastró hacia el centro. En un instante, la niebla se oscureció y todo se tornó negro. Al abrir los ojos, ya no estábamos en el claro. Nos encontrábamos en una especie de sala, los ecos de lamentos aún resonaban, pero el aire se sentía diferente. Con un ligero brillo en el horizonte, supe que algo había cambiado. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, mirándonos confundida. «Lo que descubramos aquí podría ser la clave», respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. Al dar un paso adelante, algo nos observaba en la oscuridad. No era solo la niebla. Una figura se desvaneció de las sombras, con una sonrisa que prometía respuestas, pero también una advertencia. ¿Qué precio están dispuestos a pagar para romper el ciclo? Capítulo 8. La figura salió de las sombras, y podía sentir mi corazón golpeando en mi pecho. Era tan etérea como un susurro. Pero su presencia era poderosa. Todo mi ser me decía que no debía acercarme, pero tampoco podía dar media vuelta. «¿Qué precio?», repetí, con la voz temblorosa. La figura, que no era más que un vago contorno humano, inclinó la cabeza como si evaluara nuestras intenciones. «No puedo liberar a los atrapados sin una oferta», dijo, su voz resonando en la sala clara y fría. «El ciclo se nutre de la desesperación. ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar?». Miré a Clara y a Jorge. Sus rostros eran reflejos de temor y confusión. «¿Qué ofrece esto?», preguntó Jorge, su voz apenas un hilo. «¿Cómo podemos saber que es verdad?». La figura sonrió de nuevo, pero no había calidez en su expresión. «La verdad no importa aquí. Lo que importa es el deseo de ser libre. Todos tienen un precio». Durante un momento, la sala pareció vibrar, como si la oscuridad misma intentara escapar de la luz que aún brillaba en el horizonte. «Podemos intentar rescatar a esos que están atrapados», le dije a mis amigos, dudando de mis propias palabras. «Si necesitamos pagar un precio, tal vez haya algo que podamos dar. Tal vez nuestros miedos». La figura levantó una ceja.
Interesante propuesta, pero ¿están listos para enfrentar lo que eso significa? Clara hizo una mueca. ¿Qué quiere decir con eso? Cada uno de ustedes esconde un temor, un secreto que les consume. No pueden romper el ciclo sin enfrentarlo. ¿Son lo suficientemente valientes? Mientras preguntaba, pude ver sombras retorcerse en la esquina de su figura, como si estuvieran en espera de un movimiento. No puedo hacerlo, murmuré, dándome cuenta de que la idea de compartir algo tan íntimo me aterraba. Pero al mismo tiempo, no quería quedarme atascado aquí. ¿Qué tal si solo lo ignoramos?, propuso Jorge tembloroso. ¿Y si no decimos nada? Pero eso no nos liberará, dijo Clara, acercándose un poco a la figura. Es verdad, solo estamos prolongando nuestro sufrimiento. Cada palabra que decía hacía que la piscina en mi estómago se volviera más profunda. La figura observó nuestro dilema con interés, disfrutando de nuestro conflicto. Tienen una decisión que tomar: hablar y arriesgar su paz, o callar y permanecer atrapados. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y lleno de posibilidades. Sentí cómo la presión del lugar se acumulaba, como si estuviera esperando esta decisión. En ese instante, una visión atravesó mi mente. Las almas atrapadas, clamando por ayuda, sus rostros distorsionados por el miedo. ¡Basta!, grité, y mis palabras rompieron la tensión en el aire. El precio será mi mayor miedo. Lo haré. Mis compañeros me miraron, choqueados. No puedo dejar que sigan sufriendo. No, replicó Clara, pero su protesta se perdió en mi determinación. La figura sonrió de nuevo, esta vez con aprobación. Entonces, cuéntame tu miedo, y tal vez esto conduzca a la luz que deseas. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía dar marcha atrás. Comencé a hablar, a liberar las sombras que había mantenido dentro de mí. Mientras lo hacía, la figura pareció absorber mis palabras, cada sílaba un sacrificio, cada confesión un paso hacia la libertad. De repente, un grito resonó en el aire. No era mío, era otro lamento, más fuerte y más real que los que habíamos escuchado antes. Una sombra se movió entre nosotros y sentí que la oscuridad estaba despertando. «¡No estamos solos!», grité, mientras una presencia extraña comenzaba a materializarse detrás de la figura. Justo cuando terminé de hablar, me di cuenta de que algo oscuro nos observaba. Mi confesión tal vez no bastaría. Una nueva amenaza estaba surgiendo entre los ecos de lamentos. La figura sonrió una vez más, y en su mirada vi algo que no quería entender. Todo se oscureció de nuevo, pero esta vez supe que no estábamos listos para enfrentarlo. Capítulo 9. La oscuridad nos envolvió por completo. El ambiente se tornó helado y un sudor frío comenzó a resbalar por mi espalda. Pude sentir que algo más estaba presente, algo que no podía ver claramente. La figura delante de nosotros parecía ocupada al absorber mi confesión, ajena a la creciente tensión que nos rodeaba. «¿Qué es eso?», preguntó Jorge con un tono lleno de terror que me heló la sangre. Intenté buscar entre las sombras, pero no había rastro de luz. Ahora la figura no era la única cosa en la habitación. Pude escuchar susurros, ecos de lamentos que surgían de la negrura. El grito aterrador seguía reverberando en mis oídos. «No se incomoden, solo mírenla», dijo la figura, con una voz que calmaba pero que me hizo sentir que se burlaba de nosotros a la vez. La oscuridad siempre ha estado aquí, esperando una oportunidad, y ahora, con tus palabras, ha encontrado una ventaja. «¿Qué quieres decir?», le pregunté, temiendo la respuesta. La angustia parecía cargar cada palabra como un peso extra. «Tus miedos han abierto una puerta, y mientras hablas, los que están atrapados a tu alrededor están encontrando formas de manifestarse», explicó, una sonrisa retorcida asomando en su rostro indefinido. «También buscan su libertad, y son mucho más voraces que tú.
Mi mente se llenó de imágenes, las almas atrapadas, la desesperación, el ciclo que se había alimentado de nosotros tanto tiempo. Sin esa luz brillante que alguna vez creí que era esperanza, la incertidumbre se transformó en terror. ¡No!, grité, pero mis palabras se perdieron en la oscuridad. Una sombra más oscura apareció detrás de la figura, murmurando cosas incomprensibles. Era como un eco de todos nuestros miedos, tomando forma y vida propia. «Hazlo, hazlo», susurraban. «No hables con ellos», ordenó Clara, tomándome del brazo. «Esto no es un juego». Su voz se quebró, y podía notar que ella también estaba lidiando con sus propios demonios. Miré a Jorge, que parecía al borde de un colapso, su rostro pálido y ojos aterrados. «Hiciste la elección». La figura nos miró complacida. «Es hora de que cada uno de ustedes comparta su ofrenda también. La oscuridad se alimenta de la fragmentación y todos tienen algo que ofrecer». «¿Qué? ¿Por qué deberíamos hacer lo que quieres?», preguntó Jorge reprimiendo un sollozo. Su voz resonaba con incredulidad, pero había algo más en sus ojos, un destello de desesperación. «Porque así estarán a salvo de lo que acecha en las sombras», respondió la figura, «porque si no lo hacen, será su oscuridad la que se manifieste». Su tono era suave, pero había un filo amenazante detrás de cada palabra. Me di cuenta de que mi oferta tal vez no había sido suficiente. Miré de nuevo a mis amigos. Tal vez deberíamos hacerlo. No sé cómo, pero si compartimos nuestros miedos, tal vez podamos cambiar esto. Clara y Jorge intercambiaron miradas. «No estamos listos», susurró Clara, pero había en su rostro una chispa de determinación. «Podríamos intentar, podría ser la única forma de acabar con esto», insistí, pero el terror comenzaba a tomar posesión de mí. ¿Qué harán nuestras confesiones si ya la oscuridad se había levantado? La figura movió su mano con desdén, como si estuviera disfrutando de la lucha interna. Fue en ese momento cuando el grito resonó nuevamente, y la presencia se intensificó. Supe entonces que ya no había vuelta atrás. La oscuridad había envalentonado a los que estaban atrapados, y su hambre por la libertad era tangible. Un grito más fuerte, un lamento que resonó como una advertencia, llenó el aire. «No podemos quedarnos aquí», dije, impulsado por la necesidad de actuar. «Necesitamos hablar, necesitamos hacerlo ahora». Mientras hablaba, sentí que el suelo temblaba bajo nosotros y supe que no estábamos solos. Una ola de frío recorrió el espacio, y entendí que nuestras ofertas no eran solo un sacrificio, sino una invitación a un juego peligroso en el que nuestra vida y el destino de los atrapados pendían de un hilo. Fue en ese momento, en la cúspide del miedo y la desesperación, que comprendí que enfrentar la oscuridad podría ser la única manera de encontrar la luz. Pero, ¿seríamos capaces de enfrentar nuestros miedos? Capítulo final. El grito resonó todavía en el aire, y yo sabía que no había tiempo que perder. La sombra seguía acercándose, cada vez más tangible, como si la nebulosa oscuridad hubiera cobrado fuerza con nuestras dudas. Sin pensarlo más, me volví hacia Clara y Jorge. «Voy a hacerlo, vamos a enfrentarnos a esto juntos, cada uno debe decir su miedo». «Pero, ¿y si...?» comenzó Jorge, pero la mirada decidida que le lancé lo detuvo. «No hay otra opción. Si no lo hacemos ahora, podría ser demasiado tarde». «Está bien», murmuró Clara, su voz era apenas un susurro. «Lo haremos, pero debemos ser honestos». Asentí, y sintiendo que la presión aumentaba, decidí ser el primero. «Yo tengo miedo de no poder proteger a quienes amo. Ha sido un peso que he cargado toda mi vida, el miedo a perderlos». La figura en la penumbra pareció alentarme, pero la sombra detrás de ella continuaba aproximándose, como si anhelara mi confesión. Cuando era niño, perdí a un amigo y no pude hacer nada para ayudarlo.
Desde entonces he temido perder otra vez a alguien. Eso me persigue. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, una oleada de aire frío arreció y sentí que algo se liberaba. El grito de la oscuridad se tornó un eco lejano, pero la figura seguía vigente. Tú, niña, ¿cuál es tu ofrenda? Yo... Clara abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente. No suficiente en la escuela, no suficiente para mis amigos. Siempre he sentido que, si me ven de verdad, se darán cuenta de que no tengo nada para ofrecer. Finalmente dejó escapar su miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Las sombras se agitaron de nuevo, y la noche parecía contener la respiración. En ese momento sentí que una conexión se establecía. La oscuridad retrocedía ligeramente, como si de alguna forma se sintiera amenazada por la verdad que estábamos contando. Ahora tú, instó la figura mirando a Jorge. No sé qué decir, en realidad no sé si puedo, dijo él, su voz temblando, pero finalmente refrenó su opinión. Mi miedo es que nunca seré capaz de seguir adelante, que siempre estaré atascado en este lugar, como el niño desaparecido. Lo veo en mis pensamientos como una sombra que me apresa. A medida que Jorge hablaba, una niebla más pesada se retiró, como si el aire a su alrededor tomara vida propia. La figura sonrió, triunfante, y al abrir su alma, encontrarán primero su salvación. La sombra comenzó a disiparse, dejando un rastro de luz que brillaba débilmente a través de la oscuridad. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Esta luz que veíamos seguía titilando, indecisa. Sigue hablando, insté. Sigue confrontando lo que te detiene. De repente, entre la confusión, oímos un lamento que llegó a través de la penumbra. Era el niño, la misma voz que había solicitado auxilio. «Libérenme, rompan el ciclo», resonó en nuestros oídos, y el miedo resurgió como una marea. Sin embargo, hubo una chispa de esperanza. «Yo no puedo hacerlo», gritó Jorge, pero Clara lo instó. «Tú sí puedes. Todos podemos. Si compartimos nuestros miedos, tal vez liberemos a quienes están atrapados». «No hay marcha atrás», le advertí. Miré a mis amigos y aunque el miedo me nublaba la mente, sabía que nuestro poder se hallaba en la vulnerabilidad. «Hagámoslo». La luz de la esfera comenzó a intensificarse mientras lo intentábamos una vez más. Con más fuerza que nunca, cada uno liberó sus palabras, sus miedos, sus verdades. Las sombras retumbaban, y la figura oscilaba entre el horror y el destello de la esperanza. Finalmente, la esfera de luz estalló en un resplandor brillante, y la habitación se transformó, llenándose de voces entrelazadas. Las almas atrapadas se materializaban, serpenteando alrededor de nosotros en un torbellino vibrante de vida. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, su voz llena de asombro. «¿Estamos logrando liberarlos?» «Sí», respondí con fervor, «lo estamos haciendo». La sombra se alzó, retorciéndose con furia. «No pueden escapar de aquí», siseó, mientras las almas fervientes comenzaban a girar en una danza evidente hacia la luz que habíamos descubierto. Pero en el fondo, sabía que la sombra no se iría tan fácilmente. El grito aún resonaba, un eco inquietante que nos advirtió. El ciclo no está roto, siempre hay incertidumbre. ¿Qué les sucede a quienes no pueden ser liberados? Y entonces, en un instante, todo se volvió negro nuevamente. Desperté en mi cama, la luz del sol atravesando mi ventana. A mi alrededor todo parecía normal. La ciudad continuaba adelante, ajena a lo que había sucedido. Respiré profundamente, inyectando aire fresco mientras la brisa acariciaba mi rostro. Sin embargo, el eco del lamento de los niños permanecía en mi mente. Nunca supe si esa experiencia fue real o si solo fue un producto de mi imaginación. Sin embargo, a veces me encuentro mirando esa niebla que se alza en las mañanas.
Me pregunto si alguna vez hubo un niño desaparecido y si todavía hay almas atrapadas luchando por liberarse. A menudo me encuentro sopesando mis miedos más profundos. No puedo evitar preguntarme cuáles son los secretos escondidos en las sombras y si verdaderamente había logrado liberar a esas almas, aunque aún persista una inquietud que escapa a mi control. Quizás es eso lo que me ha dejado un cambio radical.